Bienvenidos a una nueva inversión profunda aquí en nuestro café filosófico. Un placer estar aquí de nuevo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es fascinante. Intenta responder a una de las grandes preguntas. ¿Cuáles son las claves para una vida, para una vida plena y con propósito? Que no es poca cosa. No, desde luego. Y lo interesante es que no se trata de la típica lista de trucos de productividad, sino de un análisis de los pilares que, según esta fuente, construyen una existencia equilibrada. Así que la misión es desgranar estas ideas y ver cómo conectan entre sí. Es que ese es el punto, la interconexión. El texto no presenta ideas aisladas, para nada. Es más bien un sistema. Y empieza por el origen de todo, de cualquier cambio. El acto de decidir. Exacto. Y lo que me llama la atención es que lo plantea no como un momento de inspiración, sino como un proceso casi científico, diría yo, con 4 pasos. El primero es el más obvio. Conocimiento. Tener la base teórica, la ciencia. El segundo es la información, los datos concretos del momento. La analogía que usan me parece perfecta, la del economista. Esa misma. Un economista puede saber muchísimo de mercados, pero sin datos locales sobre una ciudad no puede aconsejar si comprar una casa allí es buena idea. Claro. Y los otros 2 pasos son los que a menudo se nos olvidan. El tercero es la consulta. Buscar activamente otras perspectivas, pedir consejo. Sí. Y el cuarto es el más curioso, la reflexión profunda. Pero ojo, no de cualquier manera. La fuente insiste en pensar sobre el mismo problema en momentos y estados de ánimo completamente distintos. Sí, esto me pareció increíble. Pensarlo por la mañana, después de comer, con hambre. E incluso despertándose en mitad de la noche. Exacto. Mi primera reacción fue, esta es una receta para la obsesión, no para la claridad. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Pues la lógica es puramente neurocientífica y es fascinante. A ver, nuestro cerebro no es un disco duro que nos da toda la información de golpe. Claro. Diferentes estados fisiológicos, emocionales, todo eso activa distintas redes neuronales. Pensar en un problema con hambre, por ejemplo, puede activar una perspectiva de urgencia o de escasez. ¿Ya? Hacerlo descansado, en cambio, puede traer una visión más estratégica, más a largo plazo. O sea, no se trata de cambiar de opinión cada 5 minutos. No, claro. Se trata de asegurarte de que has consultado a todas las versiones de ti misma antes de tomar la decisión final. Es como convocar a todo el Consejo de Administración interno, no solo al director financiero. Entiendo, es como hacer una recogida alegatos de tu propio sistema, ¿vale? Y una vez hecho todo esto, ciencia, información, consejo y esa reflexión múltiple, el texto dice algo que a mí me sonó a contradicción. A ver. Dice que hay que mantener la decisión con firmeza. Porque, ¿cuántas veces pasa que tomas una decisión y a los 5 minutos ya estás dudando por un comentario de alguien? Se necesita disciplina, ¿no?, para no sabotear tu propio proceso. Totalmente. Esa firmeza posterior es tan crucial como el rigor previo. Sin ella nos convertimos en veletas y al final caemos en la parálisis. Espera, y aquí es donde algo me choca. Por un lado, defiende este proceso tan metódico de 4 pasos, pero luego menciona que los estudios sugieren que las decisiones rápidas, ojo, no impulsivas, sino ágiles, suelen ser mejores. Yo personalmente a veces me quedo atascada en la parálisis por análisis durante semanas. ¿Cómo se supone que uno sea a la vez riguroso y ágil? Es que esa es la clave. Agilidad no significa saltarse el proceso, sino evitar que se enquiste. La agilidad combate precisamente eso, la parálisis por análisis, que casi nunca viene de la falta de información, sino de 3 grandes frenos psicológicos que el texto identifica. Vale. El primero es el miedo al error. Un clásico. Sí, pero la fuente lo reformula de una manera radical. Dice que el error no es un fallo moral, no es un pecado. Es la única forma que tiene el ser humano de aprender. Vaya, la frase que usa es potentísima. Dice, el ser humano no es propenso al error, es certero en el error. O sea, cometer errores es una característica que nos define como especie, no es un defecto. Es el feedback que nos da la realidad para que ajustemos el rumbo. Visto así, cada error es una lección pagada. El segundo freno que menciona es el miedo al fracaso. Que es distinto al miedo a un error puntual, ¿eh? El fracaso es esa sensación de que el proyecto entero ha fallado. Pero el texto argumenta que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino un puente hacia la siguiente victoria. Es la señal inequívoca de que estás asumiendo retos. Fíjate,
La gente que nunca fracasa a menudo es la que nunca intenta nada que de verdad merezca la pena. Y el tercero, que la fuente describe como el más paralizante de todos, es el miedo a la opinión ajena. Este es el gran ladrón de vidas. El pánico al que dirán puede hacer que una persona viva 80 años cronológicos, pero que su experiencia real, su vida vivida, sea de apenas 8. Te encierra en una jaula de expectativas de otros, impidiendo que descubras quién podrías haber sido. Entiendo. Liberarse de esos miedos suena como una batalla, ¿eh? Pero me pregunto si no es una batalla perdida si no tienes una base interna sólida para empezar. ¿Qué dice la fuente sobre de dónde viene esa fortaleza interior? Pues viene perfecto que saques eso, porque es la transición perfecta. Efectivamente, si el mundo interior no está sano, esos frenos siempre van a ganar. Y el texto sitúa la piedra angular de esa fortaleza en la confianza, con mayúsculas. La confianza. Algo que se forja en nuestros primeros 14 o 18 meses de vida. Y para explicarlo, usa una metáfora que es de esas que se te quedan grabadas para siempre. Te pregunta, ¿ves el mundo como un jardín, con algunas espinas, o como un campo de espinas con alguna flor ocasional? Esa metáfora lo es todo. Es el filtro a través del cual interpretamos la realidad. La persona que ve un jardín, aunque se pinche y caiga durante 9 años de su vida, vivirá los otros 81 de pie, explorando, disfrutando de las flores. Claro. En cambio, quien ve un campo de espinas, pasará 90 años arrastrándose por el suelo por no pincharse, y en lugar de caerse de vez en cuando, estará permanentemente caído. Y algo que subraya es que la confianza en los demás y la confianza en una misma son inseparables, ¿no? No puedes tener una sin la otra. Son las dos caras de la misma moneda. Una desconfianza crónica hacia el mundo exterior casi siempre es un reflejo de una inseguridad interna muy profunda. Si no confío en mi capacidad para gestionar los problemas o para recuperarme de un golpe, veré amenazas por todas partes. ¿Y eso te paraliza? Te lleva a la ansiedad y a la parálisis. Te impide aprovechar las oportunidades. Hay una frase sobre el siguiente pilar, el perdón, que la verdad me dejó pensando toda la semana. Dice que es el único camino que lleva del infierno actual al paraíso prometido. Suena casi dogmático. Suena fuerte, sí. Pero luego aclara que no tiene nada que ver con aguantar o sacrificarse, que es lo que a menudo asociamos con perdonar. Esa distinción es probablemente una de las ideas más liberadoras del texto, porque aguantar, tolerar o sacrificarse no resuelven nada. Según la fuente, nacen de la ignorancia, de la impotencia o del miedo, y lo único que hacen es acumular resentimiento bajo la alfombra. Ah. Ponle el ejemplo de la persona que aguanta a su pareja por dependencia económica o social, pero en cuanto consigue la independencia, todo ese veneno acumulado explota. Vale, entiendo. Entonces, ¿qué es el perdón real si no es aguantar? Es un proceso activo de inteligencia emocional. Es un regalo que te haces a ti. Tiene 3 pasos. Primero, aceptar el comportamiento erróneo, sea tuyo o de otra persona. Aceptar, no justificar, ¿verdad? Esa es una distinción crucial. Crucial, exacto. Aceptar que ocurrió. Segundo, aprender de ello, extraer la lección para no repetirlo. Y tercero, el más difícil y el más importante, dejarlo atrás para siempre. Uf. La metáfora es brutalmente clara. No perdonar es como tener un cuchillo clavado en el cuerpo y cada día hundirlo un poco más para recordar el dolor. Perdonar es decidir sacar el cuchillo, curar la herida y procurar que no quede ni la cicatriz. Vaya, es un acto de liberación personal, no un favor que le haces al otro. Esta idea de honestidad radical con una misma me conecta con otro punto que me voló la cabeza, la comunicación efectiva. El texto afirma que en la intimidad, en un espacio de confianza real, se debería hablar primero y pensar después. A primera vista, suena a una receta para el desastre. Suena imprudente, sí, pero es una invitación a la autenticidad. Normalmente, por miedo a la reacción de la otra persona, filtramos, calculamos cada palabra. Pero en un espacio de confianza, la expresión honesta, sin filtro, nos permite descubrir lo que de verdad pensamos y sentimos. ¿Cómo? La fuente lo explica de una forma maravillosa. No tenemos un libro ya escrito en la mente que leemos en voz alta. Tenemos una máquina de escribir. Empezamos a teclear para saber qué queremos decir. El propio acto de comunicar nos revela a nosotros mismos. Es un proceso de autodescubrimiento a través del diálogo. Fascinante y a la vez qué difícil porque implica una vulnerabilidad total. Por eso es tan destructiva la comunicación disfuncional.
El texto menciona los 4 jinetes del apocalipsis comunicativo, ¿sabes? El que complace para evitar el conflicto, El que culpa para no asumir responsabilidad. el que racionaliza para no sentir y el que distrae para no afrontar el problema. Todos son mecanismos de defensa que impiden esa autenticidad. Bien, hemos hablado del motor interno, cómo decidir, la confianza, el perdón. Me pregunto cómo se traduce todo esto en acción, en el mundo exterior. Ahí es donde entran los conceptos de iniciativa y creatividad. El texto es muy crítico con la mentalidad de seguidor, esa de esperar a que otros abran camino para evitar el riesgo. Ser siempre el segundo. Exacto. Ser el que copia. Es una receta para la mediocridad. Aunque menciona la excepción del Japón de la posguerra, que me pareció un caso de estudio brillante. Cierto. Porque allí, la imitación masiva de productos occidentales no fue por miedo, sino una estrategia deliberada, muy consciente. Fue un aprendizaje intensivo y humilde. Se propusieron copiar hasta la extenuación para dominar la técnica. Y solo entonces, una vez dominada, empezaron a innovar. Y claro, acabaron liberando. En muchísimos campos. Fue una imitación con un propósito estratégico, no una evasión del riesgo. Y junto a la iniciativa está la creatividad, que según el texto no es inventar la rueda, para nada. La creatividad, en su esencia, es añadir algo de uno mismo. Los ejemplos que da son muy terrenales. La persona que coge una receta y le cambia un ingrediente, la que ve un patrón de ropa y lo modifica, o incluso quien escucha un chiste y lo cuenta con su propio estilo, con su gracia. Eso es. Ese toque personal es el acto creativo. Hay una frase en el texto que lo resume de forma magistral. El ser humano es criatura de Dios y creador de sí mismo. Esa misma encapsula una responsabilidad total sobre nuestra propia vida. Se nos da la arcilla, pero la escultura final es obra nuestra. Y todo esto, decidir bien, sanar por dentro, actuar con iniciativa, nos lleva a la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo este esfuerzo? Aquí el texto introduce una idea sobre el sentido y propósito que me pareció, totalmente antiintuitiva. Habla de un estudio sobre 2.500 millonarios que identificó el principio que todos compartían. ¿Y ese principio era? Dar siempre más de lo que recibían. Exacto. Lo increíble es que no lo plantean como un acto de caridad, sino como un principio de negocio y de vida. A ver, es que si lo piensas tiene una profundidad enorme. No se trata de ser un mal negociante, se trata de crear valor real. Significa no aprovecharse de la ignorancia o la necesidad del otro. Claro, si vendes algo por 15 que a ti te costó 10, pero sabes que su valor real para el cliente es de 20, esa persona siente que ha ganado 5. Esa creación de valor genera confianza, lealtad y un éxito sostenible. Pero la recompensa más importante es interna. Exacto. Un profundo sentido de integridad. Esto choca frontalmente con la idea de hacer el bien para que te vaya bien. Totalmente. El texto es muy claro en esto. Si haces algo bueno esperando que el universo te lo devuelva o para ganar puntos para el más allá, te conviertes en un comerciante de la moral. Estás regateando. No es genuino. No. Una persona íntegra actúa correctamente porque es su naturaleza, sin esperar nada a cambio. La acción correcta es la recompensa en sí misma. Explorar estas conexiones es justo lo que intentamos hacer en estas inmersiones. Y si estas ideas resuenan con quienes nos escuchan, compartir este análisis ayuda a que esta comunidad de pensamiento siga creciendo. Desde luego. Y todo este camino que hemos recorrido culmina en la idea final del texto: la autorrealización. La autorrealización. Usa la metáfora de la semilla. La semilla contiene el potencial de un árbol. Su propósito no es quedarse como semilla, sino germinar, crecer, convertirse en árbol y dar fruto. Nuestro propósito es el mismo: desarrollar todo nuestro potencial. Pero las estadísticas que ofrece la fuente son Desoladoras. muy duras, sí. Afirma que solo un 2% de las personas llegan a esa plenitud, que un 80% se detiene en algún punto del camino. 80%. Y la razón, según el texto, son las presiones familiares, educativas y sociales, que nos cortan las alas. Nos quieren mantener como gallinas domésticas, predecibles, controlables. En lugar de las águilas que podríamos ser. Exacto. Entonces, el éxito en su definición más elevada no es tener más cosas. El éxito, según esta fuente, es la culminación de este proceso. Llegar a ser, estar y tener todo aquello a lo que aspiramos, pero sin sacrificar por el camino la salud física, la salud mental ni la felicidad. Es la integración armoniosa de todos estos pilares.
Pues hemos viajado desde el acto de decidir, pasando por la sanación de nuestro mundo interior, hasta el propósito último de la autorrealización. Un recorrido denso, pero, creo, muy necesario. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Gracias a ti. El texto sugiere que el éxito no es un destino, sino el proceso continuo de llegar a ser una misma. Y esto me deja con una pregunta para seguir pensando. Si el principal obstáculo para este llegar a ser son los muros que construimos con nuestras propias manos, ¿qué ladrillo podemos decidir quitar hoy?